Muy buenos días, mis hermanos, muy buenos días, hermanos, amigos, familiares, compañeros, conocidos, seguidores. Acá están las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Pueden seguirme, hermano, para escuchar la palabra de nuestro Dios, a escuchar este alimento que Dios nos tiene a todos nosotros. Quiero, hermano, comenzar un tema un poco controversial para muchos, ¿no? Mucho debate sobre este punto, estos detalles. Bueno, quiero irme inmediatamente al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 33. Y dice, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Estas son palabras de Juan el Bautista antes de bautizar. Hermano, en el momento que bautiza a Jesús. Hermano, vamos a leer lo que nosotros hemos aprendido con respecto a la hermenéutica. Un versículo antes, un versículo después. Vamos a leerle. También dio Juan testimonio, fíjense. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hay mucha controversia con esto, mi hermano. ¿Por qué le digo? Porque mucha gente hace la pregunta equivocada y siempre pregunta, antes de ser bautizado, Cristo tenía al Espíritu Santo. Pues mi hermano, eso puede decir como que sí y se puede decir que no, pero no es la pregunta correcta. Ya le voy a explicar, hermano. Mire, la pregunta correcta es la siguiente. Cristo, antes de ser bautizado, ¿el Espíritu Santo permanecía sobre él? Esa es la pregunta correcta. Pues mi hermano, no. Recordemos, un punto muy importante. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, cumplía una obra y se iba. Cristo, ahora en el Nuevo Testamento, Cristo fue la primera persona quien descendió el Espíritu Santo y permaneció sobre Cristo. Tengamos pendiente, Cristo 100% hombre, Cristo 100% Dios. Es el Dios encarnado. La parte encarnada necesitaba pasar todo este proceso. Mis hermanos, todo este proceso. Fecundar un óvulo, crecer en el vientre, nacer, aprenderse la Torá, mi hermano. Y el Espíritu Santo sé, no hay registro quizás, hermano, pero sé que el Espíritu Santo muchas veces tocó a Cristo. Estuvo con Cristo, cuidándolo, protegiéndolo, cuidándole esa parte encarnada, mi hermano, encarnada, para cuidarlo de toda tentación, de que nada malo le pasara, como ya lo estaba cuidando desde el vientre de su madre. Pero el Espíritu Santo no permanecía sobre él. Pues Cristo cumplió lo que es la parte, desde la parte espiritual del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía y se iba cumpliendo una obra. Sé por las Escrituras que cumplió muchas cosas, profesó muchas cosas, guiado por el Espíritu Santo. Por lo menos hay un punto donde él era niño y se perdió. Y le contestó a la madre, guiado por el Espíritu Santo. Él no va a hablar por su propia cuenta. En la parte encarnada, hermano, pendiente con esto, la parte encarnada le contestó, ¿acaso, voy a parafrasear, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Estaba hablando en lo encarnado, sabiendo cuál era el oficio que Dios le había encargado. En la parte encarnada tenía que pasar todo este proceso. Mi hermano, él tenía que prepararse, le duró 30 años preparándose. Luego, Cristo le responde esto muy bello también a Juan el Bautista, porque Juan le decía, no, más bien yo tengo que ser bautizado por ti. Le dice, no, deja que las cosas se cumplan. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro mayor ejemplo de fidelidad, de obediencia a Dios. Así como nosotros, nuestra vida tiene que respaldar lo que predicamos, así Cristo tenía que cumplir todas estas cosas. Vámonos, mi hermano, a nuevamente Juan capítulo 3,
versículo 5. Esta conversación de Nicodemo y Jesús. Esta parte Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿será que en la parte encarnada Cristo tenía que arrepentirse? ¿Será que Cristo tenía que confesar algún pecado y arrepentirse y ser bautizado? Pues hermano, no. Por eso que el Espíritu Santo anteriormente nunca lo había abandonado, no permanecía sobre él, sino que esto fue en este momento. Pero sí lo ayudaba, lo guiaba, le daba, como nos dice la Escritura, que Cristo cuando era niño joven, él crecía en estatura y crecía en sabiduría. Era un don del Espíritu Santo. Entonces me vas a decir que Cristo nunca fue tocado por el Espíritu antes de bautizarse. Pues claro que sí, mas no permanecía sobre él. ¿Por qué? Porque esta fue la señal que Dios le dio a Juan el Bautista para que lo identificara quién era el que ibas a bautizar con el Espíritu Santo. Él ya conocía, él decía: allá viene el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Pero no sabía que era el mismo que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Dios pudo haber enviado a otro a bautizar con el Espíritu Santo, a Juan a bautizar en aguas y a Cristo a predicar la buena nueva y ser bautizado con fuego y poder. Entonces fíjese, todas estas cosas tienen que tenerlas, nosotros las tenemos. Bautismo al Espíritu Santo, y no es lo mismo bautismo al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, y ser llenados o bautizados con fuego y poder del Espíritu Santo. No es lo mismo. El Espíritu Santo puede estar en la persona y está en la persona en el momento que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Luego somos bautizados en lenguas angelicales, el Espíritu Santo, somos llenados con fuego y poder, el Espíritu Santo nos va dando dones. Mi hermano, todo es un proceso. Pero sí le digo algo: en el momento que la persona acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, ya está preparada para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para ser llenada con fuego y poder, para recibir dones, mi hermano. Por eso que ahí nos compete algo muy importante que Cristo lo hizo también. Se preparó el estudio, la oración, hermano, de las Escrituras. Eso es lo que nos compete a nosotros. Pero todo estudio, todo investigación que nosotros hagamos tiene que estar fundamentado en una revelación de la palabra a nuestras vidas, la revelación de ese tema a nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos revelación? Teniendo al Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos al Espíritu Santo y todos esos dones de sabiduría, inteligencia, discernimiento, revelación de la palabra? Pues aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que es muy importante para nosotros nacer de nuevo. Cristo no tuvo que nacer de nuevo, no tuvo que nacer de agua y de espíritu, pero sí tuvo que cumplir todas estas cosas, pues realizar estos procesos como ser humano, la parte encarnada, para identificarse como nosotros. Pero nunca, mi hermano, dejó de ser Dios, mi hermano. Aquí decía Juan, fíjense, el verso 33 dice: y yo no le conocía. ¿Cómo que no le conocía? Si él mismo lo dijo: allá viene el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que no lo conocía? Así como decía Job, de oídas te había oído. Bueno, algo parecido aquí pasó con Juan el Bautista. Incluso en la parte encarnada, vuelvo y repito, ahí está la señal que Dios le había dado. Porque dice Juan: yo no le conocía, no sabía que era él. No, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, no solamente que descienda, sino que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En cuanto a esta obra, aquí iban a bautizar también gente con el Espíritu Santo. Por ya él sabía, ya él conocía la parte de que él era el Cordero de Dios, de que venía a quitar el pecado del mundo. Esa parte también encarnada, que venía apoyado de parte de Dios y que había descendido de Dios y que era el Mesías prometido y venía todo eso. Pero aquí también Dios le dio señal acerca de esto. Y de allí en adelante y en el Pentecostés, todo cristiano, toda persona que acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar y permanecer sobre las personas. Ve lo importante que Cristo hizo, como Cristo ha dividido la historia, mi hermano,
cómo la ha dividido el antiguo, el nuevo. Cristo estaba bajo la ley cuando nació, e incluso él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero no fue que después que cambió ni que Dios estaba equivocado, sino que ya resumió, y eso, bueno, ya está estipulado aquí, pero vamos a colocar algo mejor. En ese sentido, dice Pablo, que quedó abolido, porque se puso algo mejor. El antiguo, recordamos, exigía amor. El Nuevo Testamento es el amor puro, el amor demostrado, como Dios, aun siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que tomó esta forma tan humillante para Él, esa semejanza de hombre, vivió entre nosotros, le lavó los pies a los discípulos, murió por nuestros pecados, pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, resucitó al tercer día y nos dejó a su Espíritu Santo. Vemos que cada uno tiene una función que realizar, pero sigue siendo un mismo Dios. Mi hermano, sigue siendo un mismo Dios, como Juan también lo confiesa. En el principio era el Verbo, en el principio era Cristo, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, mi hermano. Pero Cristo vino a cumplir, vuelvo y repito, a cumplir en su forma encarnada, a cumplir con una misión. Por eso que la mayoría de las veces que Cristo habla, eso encarnado, cuando habla, mi Padre, mi Padre, mi Padre, que está en los cielos, mi Padre unido somos. Si me has visto a mí, has visto a mi Padre. A veces hablaba como el propio Dios, decía, yo soy, retrocedían, caían a tierra, yo soy, se rasgaban las vestiduras. Ay, hermano, no lo podían entender. Hasta cierto punto, bueno, los fariseos entendían y decían, ¿cómo puedes hacerte tú mismo Dios? No creían que era el Dios encarnado, no lo creían y mucha gente hasta el sol de ahorita no lo creen. ¿Por qué? Ya se lo he dicho, porque no tienen al Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Muchas veces se enfocan solamente en el estudio, y la revelación, oración, lectura, que Dios les revele y que tengan una verdadera intención en su corazón de enseñar a las personas, de hablar para edificar, exhortar y consolar, y no para buscar gloria de hombre. Yo sé más que tú, yo tengo más estudio que tú, yo sé tú. No, nada de eso. Sino vivir humillados delante de Dios y ser humilde delante de los hombres, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Más adelante vamos a continuar este tema. 2, 3 videos más vamos a hacer para continuar este tema y desglosando poco a poco todo esto, mi hermano. En el nombre de Jesús les recuerdo, como siempre, de gracia lo que de gracia ha recibido. Que su corazón siempre esté inclinado a dar de gracia lo que de gracia usted ha recibido, ayudar al pobre, al necesitado, mi hermano, y que nosotros sigamos dependiendo de Dios. En el nombre de Jesús, mi hermano, que Dios se le bendiga a usted, a cada uno de sus familiares, y que Dios les provea todo lo que haga falta conforme a su riqueza en gloria. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga.